El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, profundamente conmovido, dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reclinado a la mesa junto a su pecho. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era la noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con ustedes. Me buscarán, pero lo que dije a los judíos se los digo ahora a ustedes. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes acompañar ahora. Me acompañarán más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no te puedo acompañar ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: con que tú darás tu vida por mí, te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro se queda asombrado de que Jesús le diga que a donde él va todavía no lo puede acompañar. Porque Pedro cree que en estos momentos en los que se encuentra, después de acompañar a Jesús hasta donde lo ha acompañado, pues es capaz de ir hasta donde sea por él. Y hay algo que le falta a Pedro, y que después nos vamos a dar cuenta por lo que Jesús ya le está profetizando, y es que Pedro todavía no ha renunciado a sí mismo. Todavía piensa demasiado en sí mismo. Todavía tiene así palpable, vivo el instinto de conservación personal, de no ser capaz, aunque ya ha renunciado a familia, ha renunciado a muchas cosas, porque en algún momento él mismo es que le dice al Señor cuando Jesús habla de que no pospone padre, madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas y todo, hacienda por él, no es digno de él. Y cuando Jesús les dice también que a los ricos les es muy difícil entrar en el reino de Dios porque andan muy apegados a las riquezas, Pedro le dice: nosotros ya lo hemos dejado todo por ti, ¿qué vamos a recibir? Y en realidad Pedro ya había hecho muchas renuncias. La situación de Pedro y el apego de Pedro no es el apego de Judas. El apego de Judas es al dinero. El apego de Pedro
es a sí mismo, a la conservación de su propia vida. Y para poder ir a donde Jesús va, es necesario desapegarse a eso. Una de las cosas más dolorosas y que es imposible, desde el ámbito psicológicamente hablando, para nosotros, es renunciar a nuestra propia estima, a nuestra buena fama, no a la mala fama, sino a nuestra buena fama, a nuestra propia reputación. El ser humano, por defender su propia reputación, hace lo que sea, y además pues porque el derecho, la justicia humana natural, pues no solamente lo permite, sino que es obvio dentro del ámbito de la justicia natural. Y por eso Jesús le dice a Pedro que a donde él va, él no va a ser capaz de ir, porque Cristo va a ser capaz en su humanidad, por amor al Padre y por amor a cada uno de nosotros, de renunciar a su buena fama. Cristo va a dejar que jueguen con su fama y hagan con su reputación lo que les dé la gana. Tanto que él mismo está en la presencia de la Eucaristía y sabe que Judas lo va a vender, sabe que Judas lo va a traicionar. Él mismo que está en el sacramento del orden, que sabe que Judas lo va a vender y lo va a traicionar, él mismo se mete en Judas. Por eso dice el credo que nosotros creemos en este Cristo que fue capaz de descender hasta los infiernos. Y es que perder la propia reputación ante todo el mundo, como le pasó a Cristo, ¿cuál hubiera sido la noticia de Facebook y de Twitter y de YouTube? Bueno, yo ya no sé qué otras redes sociales hoy hay en internet. La noticia mundial, en esos momentos allí en el Calvario, acaba de morir el hombre más peligroso de toda la historia y se llama Jesucristo. Fue condenado por Roma. Murió como un malhechor, el peor malhechor. Solo el que vive lo que hoy dice el profeta Isaías dice una cosa muy hermosa. Dice en primer lugar, tú eres mi siervo de quien yo estoy orgulloso. Porque a Cristo no le importa, no le está afectando en estos momentos y no tiene miedo a perder su propia reputación, porque hay alguien más grande que la justicia natural, que el derecho natural, que lo justifica. Y es el Padre. Es el amor de Dios. Y por eso quien vive del amor de Dios y se siente de Dios y se sabe hijo de Dios y se sabe creación de Dios, incluso a pesar de los errores, pecados que ha cometido, ya no le importa si lo justifican en este mundo o si no lo justifican. Porque Dios le dice, tú eres mi siervo, de quien yo me siento orgulloso. Es lo que nos dice Dios a nosotros. Y Dios se siente orgulloso de nosotros no por las obras, porque hemos cometido muchos errores y nuestras obras han sido imperfectas. No hay ninguno hoy en la iglesia que pueda decir que todas sus obras han sido perfectas. Santa Teresita del Niño Jesús, muy consciente de esto, decía que cuando ella se presentara ante el Padre, ella no iba a tener nada que presentarle, porque se dio cuenta al final de su vida que todas sus obras humanas eran imperfectas en comparación a las obras de Cristo. Y entonces ella decía, como yo sé que no me puedo presentar ante el Padre con las manos vacías porque Él me va a preguntar qué le traigo, pues yo le voy a decir a Jesús que me dé todos sus méritos. Y por eso a ella le encantaba ir a la Eucaristía, le encantaba rezarle a Jesús, le encantaba unirse a Jesús, porque ella sabía que cada que estaba con Jesús, ella estaba acumulando no sus méritos, sino los méritos de Cristo para decirle al Padre. Cuando el Padre le dijera, ¿qué me trajiste en tus manos? Ella le iba a decir, papá, te traigo a Jesús, mira. Ah, bueno, Teresita, bienvenida.
Por eso la Eucaristía es tan grande para nosotros, porque no tenemos más obras, más méritos para presentarle a nuestro Papá Dios que el mérito más perfecto que es Cristo. Y por eso Cristo es un don tan grande, porque Él mismo quiso hacerse don y nos quiso decir, mira, a mi papá lo único que lo hace feliz es que tú le lleves mi propia persona. Y por eso yo vengo a meterme en ti. Y por eso yo mismo vengo y me ofrezco para hacer tu ofrenda, para que tú se la presentes a mi papá. Dios se siente orgulloso de nosotros cada que acudimos a Cristo para que Él sea el que se ponga delante de Él, sea verdaderamente el mediador entre Dios y nosotros. Dios no necesita más mediadores. A nosotros no nos va a servir nadie, ni las justificaciones de tantos y de tantas en este mundo, ni de sacerdotes, ni de religiosas, ni de religiosos, ni de instrumentos, ni de predicadores, ni de profesionales, ni de magnates, ni de políticos, nada. Nosotros no podemos dejar desviar el sentimiento religioso, buscando esperanzas humanas, porque nadie nos va a justificar ante el Padre. Solo hay único es el que nos justifica. Y es este de quien está hablando el profeta Isaías. Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Y cuando conservamos la gracia bautismal, que es Cristo, quien vino a vivir en nosotros, Cristo nos hizo templos de la Trinidad en el bautismo. Por la acción del Espíritu Santo nos purificó con su sangre, nos lavó, nos limpió. Y fuera de eso hizo una construcción maravillosa de la iglesia, un templo en cada uno de nosotros. Y por eso Dios decía a través de Natán a David que él no iba a poder construir una morada para él. David quiso construirle una morada a Dios y le dijo, tú no me vas a construir una morada, porque yo no puedo habitar en moradas materiales, ¿sí? Los templos, las capillas son bellísimas, pero no contienen la totalidad de la plenitud de Dios. Son solo una pequeña expresión, sobre todo cuando están bien hechos, hoy con tanta deformación, ¿sí? Pero aquellos templos del Renacimiento, bellísimos, en esas arquitecturas sacras, que nos dejan ver solo un pálido reflejo de lo que es la majestuosidad, la sublimidad de Dios. Y le dice el Señor a David, tú ni ningún hombre podrán construirme. Hay un solo arquitecto que es capaz de construirme lo que a mí me gusta, y es Cristo. Sí. Ya con el profeta Natán estaba hablando de Cristo. Salomón, que no lo entendió, construyó un templo majestuoso. Y ese templo lo destruyeron en el año 70, tanto que los judíos no lo han podido volver a construir, ¿sí? Ese templo lo había reconstruido, lo habían tumbado varias veces, porque Dios le estaba enseñando a Israel que esa no era la habitación digna para él, que él quería otra habitación más digna. Y cuando Cristo padece, lo que vamos a celebrar en el tríodo pascual, culminando en la vigilia pascual, que es la ceremonia bautismal por excelencia, es cuando Dios dice, este era el templo que yo quería para mí. ¿Cuál? Tu morada, tu corazón, tu propia vida, la vida de cada bautizado. Y por eso es una gracia muy grande lo que el Señor hace en esta Semana Santa, en esta semana del amor. Y cuando Dios ve en nosotros intactas las gracias bautismales, si no las hemos perdido, porque lo único que daña y destruye esas gracias bautismales es el pecado mortal. Inmediatamente dejamos de ser templos de la Trinidad. Cuando uno comete un pecado mortal, deja de ser un templo de la Trinidad para ser un templo del diablo. Así de sencillo. Por eso la iglesia descubrió durante los primeros siglos, que no lo sabía, pero fue descubriendo el sacramento de la penitencia.
Porque antes los cristianos por eso habían neófitos, catecúmenos que demoraban hasta 30 años para dar el sí al bautismo. Porque ellos sabían que una vez se bautizaban, como eran adultos, la mayoría no podían volver a pecar. Y algunos decían, no, yo todavía no asumo ese riesgo. Y algunos se metían de cabezas, sí. Yo sí. Y por eso morían como mártires. Por eso perdían, no les importaba con tal de no fallarle a Dios. Porque ellos querían ser siempre esta morada de Dios. Y algunos que todavía no llegaban a esa experiencia les daba miedo dar el paso. Tenemos en la historia de la iglesia escrutinios larguísimos, de 7, 15, 20, hasta más años, porque cuando les decían, ustedes están dispuestos a dar la vida por Jesús, ellos tambaleaban. Hoy Cristo nos demuestra a nosotros que hay un amor que nos capacita para soportar cualquier traición, la que sea, puede ser hasta los más cercanos. Y es el amor del Padre. Y por eso el salmista hoy nos hace ver esto y dice, a ti Señor me acojo. Cuando uno se acoge al Padre y se abandona en el amor del Padre y comienza a vivir de este amor, pues qué importa que todos me dejen solo. Pues antes me hacen un favor. Me dan una oportunidad de dedicar más mi tiempo al Padre. Señor amaba a Judas mucho. Lo escogió como amigo, como confidente. Pero Judas prefirió venderlo. Y por eso Jesús va a decir, yo no estoy solo. El Padre está conmigo. Pedro todavía está, Cristo lo ve. En sus comportamientos y actitudes está tan apegado a sí mismo. Se ufana de sí mismo que Cristo lo ve claramente y dice, este no va a ser capaz de llegar hasta el fin conmigo. Este me va a negar por miedo, a este el miedo se lo traga. Y luego ve a los otros y dice, no, estos no van a llegar, yo me voy a quedar solo. ¿Saben por qué hoy tantos dentro de la iglesia están vendiendo su fe? Están apostatando de la fe. Están apostatando de la verdad por miedo. Por miedo a perder beneficios económicos. Por miedo a perder justificaciones humanas. Por miedo a perder aplausos humanos, felicitaciones humanas. Por miedo a perder cariños humanos. Padre, es que mi esposo me está diciendo que yo soy muy fanática y que por culpa mía, por ir a misa todos los días al Santísimo, eso es pan de casi, no digo de todos los días, pero yo lo escucho seguido, sí, de esposas. Me dicen, Padre, es que así como usted dice es muy radical y vea, y entonces mi esposo dice, yo, ¿qué importa si tienes al Señor? Es que tu esposo no es el Señor. Tu esposa no es el Señor. Padre, es que mis hijos se van a aburrir y se van a ir a... Tus hijos no son el Señor. Y si tú dejas de seguir al Señor, quieres decir que eres idólatra. Por irte detrás de los criterios de tu esposo que no ama al Señor, por irte detrás de los criterios de tu esposa que no ama al Señor, eres una idólatra. Tú no estás buscando. La idolatría nos lleva a hacer eso que le pasó a Judas. Judas tenía un Dios y era el dinero. Pedro en estos momentos tenía un Dios y era sí mismo, sus propios criterios. Y lo mismo a los otros discípulos. El único que lo acompañó hasta el final fue Juan. Porque vivía tan pegado a Jesús, tan cerca de él, que recostaba su cabeza en su corazón. ¿Quién recuesta la cabeza en el seno de alguien? Un niño que se hace dependiente de un amor maternal que siempre necesita como refugio y de un amor paternal que siempre necesita como refugio. Juan aprendió a descubrir en Cristo el amor tierno
y hasta expresivo de una madre, y aprendió a conocer en el seno de Jesús el amor seguro, ese amor que es el principio, que además es autoridad, tiene autoridad sobre todo, y que es bueno, y que es un amor también inmediato, ¿sí? Como el amor del Padre. Y por eso le gustaba recostarse en el seno de Jesús. Nosotros en un tiempo en donde estamos tan carentes, necesitados de ese amor materno, de esas caricias maternas, de esa ternura materna, de esa limpieza materna, de ese amor seguro del Padre que nos da seguridad porque tiene autoridad, firmeza. Santa Teresita cuenta cómo su papá le decía a ella que era su reinecita. Y saben, ella dice que cuando su papá la cogía de su mano, para ella se sentía en el cielo, segura, porque su papá era un hombre de Dios. Y que el momento más feliz para ella en su vida eran las fiestas más grandes, era la dominical, porque ese día arreglaban muy bien a su reinecita, él la cogía de la mano y ella se sentía en el cielo caminando él para la mano. Cuando la llevaba a la misa, nadie la podía separar de él y ella se ponía a mirarlo con ese fervor y le llegó a ver hasta lágrimas de conmoción en la Eucaristía de ese papá. Y eso la hizo enamorar de Dios. Eso la llevó a pensar rápidamente en la paternidad de Dios. Tanto que la necesitamos nosotros en estos momentos. Y Cristo viene y nos ofrece eso aquí en la Eucaristía, en su palabra. Y por eso no estamos solos. El Padre está con nosotros. El Padre que también es madre. Juan Pablo I lo decía y nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Dios es más que un padre y que una madre, ¿sí? Papa Juan Pablo I decía, Dios es padre, Dios es madre. El Catecismo nos dice, Dios es más que el padre y que la madre, porque el padre y la madre vienen de Dios como única fuente. La maternidad brota del corazón de Dios, la paternidad brota del corazón de Dios y por eso Dios se dirige a Israel como una madre. Dice, como niños seréis llevados en mis brazos, seréis amamantados en mis pechos y allí se regocijarán. Y yo los acariciaré como una madre los acaricia en sus rodillas. Habla como madre, pero también habla como padre. Como un niño en brazos de su padre, así espera Israel en el Señor. Yo soy tu Padre, Israel, el que te creó, el que te cuida y te protege, el que te guía y te conduce. Por eso Cristo le dice a Pedro, tú no puedes llegar hasta allá porque tú no has descubierto este amor. Este amor que me sostiene a mí y que ahora está sosteniendo a Juan. Por eso Juan resiste. ¿Por qué la Virgen resiste hasta el final? Porque la Virgen ya bebe de este amor del Padre. Y por eso ninguno va a ser capaz. Y nosotros no vamos a ser capaces de llegar si no nos hacemos dependientes de este amor. Primero, si rápidamente no salimos corriendo a descubrirlo. Por eso San Pablo va a decir, el amor de Cristo nos urge. Nos urge. Y esta Semana Santa es para descubrir ese amor de Dios que nos urge a todos en el corazón. Porque no hay un amor más grande que el que da la vida por los suyos. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice el siervo que es la fe todavía un poco inmadura del pueblo de Israel. Dice, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi derecho lo lleva el Señor. Nosotros que nos matamos haciendo cosas en esta vida para que los otros nos justifiquen.
que nos matamos haciendo una cantidad de cosas para agradar a los otros. Hay gente hoy dentro de la iglesia como borregos, sin inteligencia, sin razón. Andan obedeciéndole a todo el mundo simplemente para recibir un poco de amor, para ser justificados. Como si a nosotros nos justificara alguna autoridad en esta vida. Es Dios quien nos justifica. El único que nos justifica es el Padre en Cristo, nadie más. Todavía no hay ninguno de los santos canonizados que digan que fueron ellos los que justificaron a alguien, ninguno. Y el día que alguno lo haya dicho ya no puede, y eso es soberbia. Porque ninguno de los santos, empezando desde la Virgen hasta el último santo canonizado en la iglesia, han existido para suplantar la justicia de Dios. Y hoy arbitrariamente en la iglesia hay así gente dentro de la jerarquía, obispos, sacerdotes, que se creen dueños de la fe, que se creen dueños de la justicia, que se creen dueños del derecho. Estos usurpan el amor de Dios, usurpan la justicia de Dios, porque el único que nos justifica a nosotros es Cristo. ¿Y saben qué es lo más hermoso? ¿Saben qué sí debemos alabar de la jerarquía? Que nos den los sacramentos. Esa es la tarea de nosotros en la iglesia, de un obispo, de un sacerdote, de un diácono. Entregar los sacramentos al pueblo de Dios para que vean claramente a Cristo allí y se puedan sentir justificados. Entregar la palabra de Dios como ella es, verdad misma, sin añadirle mentiras y errores, para que claramente nosotros identifiquemos al único que nos justifica. Es la tarea del Papa, por eso debemos orar tanto por él, para que él nos comunique lo que nos comunicó el apóstol San Pedro después de ser redimido por el Señor. ¿Qué fue lo que nos comunicó el apóstol San Pedro, el príncipe de los apóstoles? A Cristo, que es el único que justifica. En la iglesia estamos tan expuestos a tantas mentiras, a tantos errores, no porque la iglesia lo haga. El catecismo de la Iglesia Católica es un testimonio bellísimo de cómo la iglesia, nuestra madre, la esposa de Cristo, ella en fidelidad al Señor, nos transmite y nos comunica las verdades auténticas de la fe y de la moral. Nos comunica a Cristo, nos transmite la gracia. En vano dice hoy este siervo de Yahvé, en el profeta he trabajado. Mi salario en vano y en viento me he desgastado, porque mi derecho viene de Dios y lo tenía Dios. ¿Ustedes imaginan si Cristo se hubiera hecho dependiente de la justificación de las autoridades religiosas? No hubiera hecho la voluntad del Padre, porque muchos de ellos lo despreciaban. Si se hubiera hecho dependiente de que los apóstoles lo siguieran, pues no hubiera hecho la voluntad del Padre y no nos hubiera salvado. Cristo no se hizo dependiente sino del Padre. ¿Y qué nos está enseñando Jesús? Que nosotros no podemos hacernos dependientes de nadie, sino del Padre. Es más, Cristo mismo no quiere suplantar al Padre. Y tiene la misma naturaleza divina. Es Dios. Pero Él se relaciona con el Padre como hijo. No se pone en igual de condiciones al Padre. Mi Padre es mi Padre. Es el Padre. Y todos debemos hacer la voluntad del Padre. Y por eso ya le está diciendo al Padre que ha llegado, ahora se siente glorificado Cristo. ¿Y por qué? Porque por fin le pudo obedecer en todo al Padre. Se hizo dependiente de Él. No vivió más que de Él. Y por eso ya se siente glorificado. Ya se siente pleno. Lo vamos a escuchar el viernes en la cruz. Padre, todo está cumplido. Lo más hermoso que nos puede pasar a nosotros el día de nuestra muerte es llegar a ese momento tan especial con la certeza
de que hemos vivido solamente para buscar el amor del Padre, para agradar al Padre y vivir solamente del Padre y para Él. Lo más tormentoso es que nos llegue el día de la muerte y nos hayamos entretenido, nos hayamos distraído en otras cosas que no son importantes, que no valen la pena como sí lo vale el Padre. El Padre es todo para nosotros y es el Padre de todos. Y ese Padre es el que el mundo quiere ver en nosotros para que se enamore de Él. Cuando el mundo nos vea siendo fieles al Padre, viviendo del Padre, dependiendo del Padre, entonces creerá. Ezequiel dice, todos creerán cuando por medio de ustedes yo les haga ver mi esplendor, por medio de ustedes yo les haga ver mi amor. Que nuestra vida sea dependiente solamente del amor del Señor, que se nos entrega totalmente a través de la iglesia, en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, que se nos entrega en su palabra, que se nos entrega en la Virgen, en San José y en los santos.